Hola mi gente bella, preciosa, los amo mucho, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Vamos a estudiar hoy día una de las naciones más poderosas que Dios pelea por nosotros. Y esa vamos a empezar por el Eteo. El Eteo, en el tiempo de hoy, se lo conoce como los hititas. ¿Qué son los hititas? Vamos a estudiar. Según bíblicamente, y también lo vamos a estudiar según el significado bíblico. Bueno, vamos primero con la raíz. La raíz es el vocablo hitita o los eteos, vienen se los conoce también en el tiempo de ahora como los hititas o los hití o los noetitas. ¿Qué son los hititas? El vocablo hitita, que a veces aparece como etita, designa al habitante de un pueblo anatómico del segundo milenio antes de Cristo. Y también a su lengua, ¿verdad? Que tiene gran importancia para la investigación en el mundo. Pero veamos de dónde surge el término. Este pueblo es citado en la Biblia antes de saberse bien su identidad en la historia, tanto referido a él como pueblo, como a ciertos personajes de este origen. O sea, el pueblo se llamaba hitita, pero también era... la nación se llamaba hitita, pero también los personajes de esta nación eran hititas. Esto lo tiene que entender muy bien para que usted entienda el porqué del estudio de esta nación y qué es lo que hace esta nación dentro de nuestro cuerpo y por qué el Señor está peleando con esa nación para que nosotros podamos tener un alivio en nuestra vida cotidiana de hoy. Con la forma hebrea ití, que algunos recogen como ititim, la palabra había llegado al hebreo desde el acadio iti, que es una denominación asiria con que los asirios se referían a la tierra de los hititas. Esta voz tiene del hitita, iti, que parece que los hititas no la aplicaban exactamente a sí mismos ni a su lengua. A esta le llamaban nesi o decían que hablaban de modo nesilí. Era su idioma. Motivo por el cual algunos estudiosos defendieron llamar nesita, o sea, a la lengua hitita sin mucho éxito. Parece que con Atí los hititas pudieron referirse tanto a su país como quizás a una extraña lengua preindoeuropea hablada por allí y del que el hitita más antiguo refleja abundantes préstamos. Es por eso que quizás la palabra Atí es un vocablo previo de oscuro origen que se refiere a la tierra que ocupaban otros antes de que los hititas aparecieran por la zona hace unos 2000 años antes de Cristo. O poco después es fácil que los asirios conservaran esa denominación tradicional para el territorio. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué significa hititas? Significa recibiendo su nombre. Y los encontramos en Génesis 26:34. Vamos a estudiar bíblicamente qué nos dice la Biblia sobre los eteos. El significado del vocablo de la palabra eteo en la Biblia. Definición. El significado bíblico de eteo se refiere a los habitantes de la Mesopotamia que formaban un gran poder y que fueron invadidos por Israel. La historia nos cuenta en Génesis
que cuando formaron las 12 tribus y pasaron al otro lado del Canaán, dirigidos por Aarón, tuvieron que conquistar la tierra de los hititas. He ahí que el Señor dijo, van a encontrarse con 7 naciones más poderosas que ustedes, pero yo se las voy a entregar a ustedes en las manos. Una de estas 7 naciones eran los hititas. Bien. Y que fueron invadidos por los israelitas. Los heteos estaban en el pueblo de El Canaán, lugar entre los montes centrales. Los heteos, también conocidos como hititas, aparecieron en escena por medio del Cam, por intermedio de Het o H-E-E-T, que fue el segundo hijo de Canaán. ¿Quién fue Canaán? Ya lo vamos a estudiar más adelante. Bien, una vez que Israel conquistó Canaán, las uniones que empezaron a producirse empezaron a ser habituales, incluso estando prohibido. Este tipo de matrimonios perduraron desde Salomón hasta Esdras. Se dice que Ezequiel, enfadado con su raza, el producto de estas uniones, les dijo, vuestro padre es un amorreo, a los hititas, y vuestra madre una etea. Ok. Vamos nosotros, y lo podemos estudiar y encontramos en los versículos bíblicos de la historia de ellos, ¿verdad? Podemos encontrar la palabra eteo en algunas de estos pasajes. Están en el Génesis 23, apunte para que pueda estudiar. En Génesis 23, en Génesis 25 y en Génesis 49. En Génesis 23 dice la frase donde los nombran, este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, ¿verdad? Cuando en Génesis 25 lo nombran, dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Saor eteo, que está enfrente de Mamre. ¿Por qué te da los pasajes bíblicos tanta especificación de los lugares, los nombres, las descendencias y los sitios que tenían que conquistar y que tenían que conocer? Porque tenía que quedar escrito para que tú y yo pudiéramos nosotros estudiar de esta manera, encontrar lo que Dios nos dejó escondido en las palabras de la Biblia para nuestra defensa en la vida cotidiana. Les he dicho que la Biblia es un personaje y nosotros como personaje bíblico debemos de saber entender lo que el mensaje que Él nos está dando en cada momento que nosotros tenemos una preocupación, una angustia, una aflicción, un problema, estamos al borde de la muerte en muchas ocasiones. Es ya cuando creemos que el final se acabó, entonces nosotros encontramos la solución porque Dios te rescata y te levanta para que tú sigas trabajando. Pero para que sea más fácil, te lo puso en el libro sagrado de la Biblia para que tú lo estudies. Y así tú puedes irte librando y darle la oportunidad al Padre Creador de que Él pelee por ti las cosas que tú no vas a poder pelear. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que estudiar su palabra.
No es leerla por leerla, ni ser canzones, ni darle a usted a entender que tiene que vivir según eso y martillarle y fregarle la paciencia y no dejarlo en paz. No, no es así. Es una forma de vida como para ayudarnos a nosotros mismos, estar en este mundo, como dice su palabra, nos dejó entre serpientes y escorpiones. La serpiente es aquel que engañó a Eva. Y los escorpiones son todas las demás cosas que nos atacan por detrás, o en ausencia de la visibilidad, o en la ceguera que nosotros podamos tener. Y nunca vamos a poderlos vencer y en ocasiones nos matan. Y en ocasiones el Señor no puede hacer nada porque sigues ignorante, seguimos ciegos y no hacemos nada por nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que aprender para poderle dar la oportunidad a Dios que nos salve y para poder nosotros tener las palabras perfectas para llamarlo a Él, a que seamos ayudados. Bien, entonces, en Génesis 49, continuemos, tenemos otra mención de los heteos. Génesis 49, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo del Efrón, el heteo. Bien, dícese, heteo, viene de la raíz et, H-E-T-H, que significa terror. Y es descendiente de Het, hijo de Noé. Bien. En otras palabras, heteo, o sea, et, que significa terror, y Het, que significa hijo. El heteo, la raíz, significa hijo. Si lo unimos, esto significa hijo del terror. Los heteos eran sanguinarios. Era un pueblo de guerra, era un pueblo que le gustaba oprimirte, era un pueblo que le gustaba ver sangre, ver masacre, ¿cierto? Bueno, entonces, los hititas, ¿qué significa hititas? Hititas significa recibiendo su nombre. Y los encontramos en Génesis 26:34, donde dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri heteo, y a Basemat, hija de Elón heteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora, ¿por qué nosotros venimos teniendo una consecuencia de angustia? Es un círculo vicioso en el cual nosotros estamos, caemos al hueco, volvemos a levantar, caemos al hueco, volvemos a levantar, caemos al hueco, volvemos a levantar. Y estamos en lo mismo y muchas veces es hereditario generacionalmente. Usted debe de haber escuchado algo que dice, oh, es que yo me voy a divorciar porque mis papás se divorciaron, vengo de padres divorciados y mis padres vienen de padres divorciados y siempre hay una solterona en la familia, entonces obligadamente tienes que tu generación tener una solterona y a la siguiente generación una solterona o obligadamente tú tienes que divorciarte porque tus padres vienen generacionalmente de un divorcio. Eso uno se acostumbra, pero no. Usted tiene que cortar eso. Usted no viene de generacionales de maldad, usted no viene de angustia, usted no tiene que pasar por eso. Eso es lo gran importante, que usted estudie estas naciones, para que usted las pueda mantenerlas fuera de usted y que ellos no estén usted en su alcance, para que hagan daño a usted. Bien. Recordemos un pasaje bíblico en Romanos 9:13 sobre esta mención de lo que tenemos aquí del heteo.
Romanos 9:13. Vamos a empezar por Romanos 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, Romanos 13, sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, nosotros en este mundo caminamos como humanos, pero no debemos de vivir bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Para que usted pueda tener una vida como la que Dios le promete, tener todo lo que Él le pueda brindar en abundancia, usted tiene que vivir en el Espíritu. Es la única manera de conexión directa que se tiene para pedirle al Padre lo que tú quieres. Por ejemplo, mientras mis hijos vivan en mi casa, ellos van a tener todo lo que yo como madre está en mi alcance darles. Vienen y me piden un par de zapatos y yo les compro. Vienen y me piden un corte de cabello, yo les compro. Quieren ropa, yo les compro. Quieren educación, yo les doy, etcétera, ¿verdad? Pero ellos no reciben eso si ellos no son bien portados. Si ellos no siguen y caminan bajo las reglas de esa casa. Y aquí voy otra vez a martillar. Usted no puede pedirle al Padre, aunque ore todo el tiempo, aunque se incline todo el tiempo, no le puede pedir al Padre que le dé tal o cual cosa, incluyendo la vida, si usted no tiene una conexión con Él, si usted no le hace caso, si usted no sigue sus reglas. Y lastimosamente nos acostumbramos generacionalmente a pedir solo cuando estamos al borde de la muerte, o en un problema grave, o en un problema que para nosotros creemos que es imposible de salir. Pero antes o después de haber salido incluso muchas veces del problema, no seguimos sus reglas. Entonces, una de las más grandes reglas que Dios advirtió al pueblo de Israel antes de que cruzara al otro lado del Jordán fue que por favor no se mezclen con el pueblo al que vayan a dar. Dentro de esos, eran 7 naciones, pero dentro de esas naciones estaban los hititas o los heteos. No te mezcles con ellos, no hagas negocios con ellos, no te juntes con ellos y tampoco te dejen casamientos tus hijos y no pongas bajo tu casa y mi hijo, porque les van a hacer perder todas las reglas, mandamientos y leyes y ordenanzas que Dios le había dado a Moshe para que se las diera a usted o se las diera al pueblo en ese entonces. Lo mismo sucede en el tiempo de ahora. En el tiempo de nosotros ahora es igual. Cuando un hijo se casa, cuando usted tiene sus hijos, cuando usted tiene su vida cotidiana, ejemplo. Voy a ponerme yo como ejemplo. Cuando yo salí del país mío natal, yo traía enseñanzas bíblicas, leyes, conceptos y ordenanzas. Perfecto. Muy enraizada en lo que era correcto y en lo que era incorrecto. ¿Verdad? Entonces, tú crees que lo has visto todo.
y estás preparado para poder decir la palabra no, o para poder estar bajo la ley de Dios. Pero cuando te lleva a un país subdesarrollado, te das cuenta que no lo conocías todo y que viniste a un país que no sabías sus costumbres, sus leyes, sus ordenanzas, la capacidad de desarrollo, ¿cierto? Porque venía yo de Ecuador a Estados Unidos. En Ecuador no es la misma cultura, la educación y el avance científico y el avance económico que podemos tener en Estados Unidos. Entonces, me dice a mí el padre, te vas a ir a los Estados Unidos, vas a cruzar a esa nación que yo te voy a dar para que conquistes y para que vivas y para que tú tengas, ¿verdad?, mis bendiciones. Pero para venir a este país me enfatiza las leyes de Deuteronomio y de Levítico, para que yo no pueda mezclarme, porque él sabía que la cultura y la facilidad de entrar en cosas incorrectas para Dios, no sé para el humano, estoy hablando espiritualmente. Aquí hay libre de hacer muchas cosas incorrectas. No lo digo yo, lo dice las investigaciones, lo dice las noticias, lo dice el estudio de porcentaje poblacional, las difíciles cosas y las cosas que nunca uno se imagina ver dentro de una sociedad como esta. Bien, yo vengo con mi enseñanza y me dice, pues tú sabes lo que es correcto y sabes lo que es incorrecto. Espiritualmente yo he trabajado muchos años contigo y tú has estado a la borde de la muerte y hemos tenido pacto tú y yo. Ha sido una relación muy estrecha entre Dios y esta persona en tiempos anteriores, pero inimaginable lo que tenía que vivir llegando acá. Lo que tenía que ver, conocer y aprender llegando acá. Él estaba preparándome en mi país, con todo lo que me hizo vivir, con todas mis aflicciones que yo viví personalmente, con todo lo que yo tuve que pasar allá, no solamente en bancarrota o en quiebras, allá no se llama bancarrota, aquí se llama bancarrota, en quiebras, en quedarme sin economía, volverme a levantar, en aflicción de espíritu, en divorcio, en dolor de corazón, en dolor de alma, en enfermedades, en economía, en trabajo, en lucha, en éxito y en no éxito. ¿Verdad? Todo lo que tú vives en tu diario vivir es una preparación, porque Dios tiene un plan contigo. Pero cuando tú llegas y te encuentras con una nación a la cual te olvidaste de las promesas y los pactos que tú hiciste con el que te llevó a tus éxitos sin que tú te desviaras del camino, en lo correcto estamos hablando, entonces tú llegaste a esta nación, vamos a decir aquí a donde los heteos, para conquistarla, para que tú puedas tener tu tierra y ya trabajar esa tierra, pero para ti, porque esa era la promesa. Dios sacó de Egipto a los esclavos, hebreos esclavos, donde trabajaban para los egipcios, y les quería dar una tierra que donde fueran a trabajar igual, pero eran para ellos, hacer viñas, ¿verdad? Donde ellos tenían su casa y su familia, pero tenían condiciones para eso.
Y una de las condiciones era no mezclarse con ellos, ni dar a sus hijos en matrimonio, ni alabar sus dioses, ni hacer esculturas, ni adorar a otros dioses, y mucho menos tenerlos debajo de su casa, de su techo. Esas cosas hicieron, ¿verdad? Apenas pusieron los pies al otro lado del Jordán. He aquí que en la historia de Romanos 9:13, vamos a ver. Dame un segundo para buscarlo. Ok. En Romanos 9:13, Dios maldice a esta nación desde sus hijos. ¿Por qué? Porque a Esaú aborrecí y a Jacob amé desde que nacieron, antes de formar esa nación. Entonces, ellos venían arrastrando una maldición. Bien. Abraham se casó con una egipcia. Se mezclaron. Y cuando Sara le pide a Abraham que eche a los hijos de la egipcia, el mismo Dios le habla y le dice que los eche, y se fueron errantes. Confirmémoslos en Génesis 21:2. 21:12. Busquen su Biblia. 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijera Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y en una odre de agua, y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, que era el desierto donde formaron su campo. Bien, entonces, cuando pasan al otro lado, estos sanguinarios, aún siendo vencidos, eran malos, dicho por el mismo Dios, se mezclaron con los judíos, con la tribu de Judá. Se mezclaron, se casaron entre ellos, desobedecieron. He ahí las aflicciones que traemos por herencia. Pero sin embargo, nosotros tenemos que luchar día a día con estos hijos del terror, porque los tenemos aquí adentro. ¿Cómo los tenemos aquí adentro? ¿Cómo a nosotros nos hacen daño y no podemos vencerlo? Terror, miedo.
El término eteo en sí eran neohititas que seguían recibiendo su nombre, y el vocablo está sacado de la literatura bíblica en latín y aparecen varias veces en la Vulgata. Por ejemplo, en Génesis 26, en el libro de Génesis del 1 al 6, Josué 11:3. Pero en Romanos nos habla la historia viviendo en el Espíritu para recordarnos lo que Dios nos dijo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo soy débil por la carne. Pues usted tiene que fortalecer su espíritu. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne. Ahora tenemos la gracia, vivimos por la gracia de nuestro Señor Yeshua, que nos vino a enseñar cómo nosotros podemos mantener vencidos a ellos, a los hijos del terror. ¿Cómo actúan ellos en tu diario vivir? ¿Qué es lo que ellos hacen para que tú estés ahí en aflicción? Ellos a ti te mantienen en un mundo de opresión, en un mundo lleno de miedo, lleno de ¿cómo se llama? De 8:8, espérame un minuto. De presiones, a punta de miedo. 8:8, capítulo 8 de Romanos 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tienes que limpiarte por medio del Espíritu. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, en tus oraciones. Todo lo que nosotros tenemos es como una herramienta. Nosotros tenemos una herramienta de trabajo. Para nosotros la Biblia son enseñanzas para poder caminar en el mundo de la cotidianidad. El mundo cotidiano de hoy. Si yo no hubiese tenido la manera arraigada y esa conexión espiritual con mi Padre, tal vez yo hubiera fallecido. O tal vez estuviera trabajando en cosas incorrectas. Pero no fue así. Continuemos. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Paréntesis. ¿Quién es que nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? Si yo amo a mi padre y Yeshua, que es la misma conexión, entonces voy a hacerle caso a su ley y las ordenanzas. Y yo lo clamo, Abba, Padre, escúchame, estoy pasando por este problema. Tengo un hijo menor, lo estoy mandando a la universidad. Aquí hay es una libertad muy grande. A partir de tal edad ya son libres. Todo eso lo viví yo.
Muy preocupante en la universidad porque hay diferencias. Nosotros los sudamericanos somos muy querendones y amorosos con nuestros hijos. Los americanos son más sueltos, los chicos tienen que aprender a vivir la vida en la calle. Todas esas aflicciones las pasé, momentos de enfermedad, de angustia. Lo que te está diciendo aquí en 8:35. ¿Cómo nos separan del amor de Cristo? Dándonos terror, presionándonos, con tribulación, con aflicción, con angustia. No hay para el gas, no hay para la comida, no tengo trabajo, ¿yo qué voy a hacer en este país tan grande? Mi licencia aquí de estilista no servía. Mis estudios aquí, bueno, no es que no servía, había que revalidarla y topaba un tiempo, pero es como que tengas que volver a estudiar. Mis estudios aquí por el inglés, mi idioma, no me ayudaba para un trabajo. Entonces, todo eso era tribulación y angustia. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo dividí mi familia, dejé a mi hijo allá. ¿Cómo yo hago para ayudarlo a mi hijo allá? ¿Cómo tenía que mantener la casa allá y de ayudar aquí y esto? Sí, claro, yo me vine casada, pero pues de eso no vamos a hablar, pero la angustia y la tribulación existió. Entonces, hubo persecución. ¿Cómo hubo persecución? La tecnología. El sistema no daba para nosotros tener tecnología. Era una persecución tremenda. Son testimonios que yo viví, te los estoy pasando a ti, porque yo no quiero que ustedes pasen eso que yo pasé. Vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo. Es la manera como le pedí en llanto y angustia y en oración y ayuno a mi Padre para poder tener las palabras perfectas para poderle dar errores. Muchísimos van a hacer porque no estoy acostumbrada a hacer este tipo de videos. No estoy acostumbrada. Bien, entonces, la otra manera como te oprime este pueblo o esta nación, estamos hablando de la nación de los heteos, es con hambre. No vas a tener para comer. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:35. Tenemos que aprender a estudiar. Lo que tenemos ya escrito es nuestra vida. Allí está. Tú vas a encontrar la manera de suavizar tu vida. Coma o desnudez. O peligro. O espada. Peligro. Que te vayan a matar, que te vayan a robar, que te vayan a asaltar, que te coja la policía, no tienes licencia, no has revalidado tus documentos de manejo, te chocan el carro, no tienes luz, te la cortan, no tienes agua, te oprime. ¿Pero por qué? Porque el adversario quiere que le sirvas. Quiere que tú tengas todo eso para que cuando estés hundido y tú creas que no tienes cómo salir y no puedes ayudarte tú mismo y nadie lo va a ayudar porque te quita todo. Son sanguinarios. Son los hijos del terror. Esos son la nación de Teo. Eso es lo que significa. Y si usted no lo entiende y no lo pone a practicar en su vida, usted va a vivir de aflicción en aflicción. Aunque usted viva cómodamente y económicamente holgada. No es porque usted sea pobre, no es porque usted no tenga conocimientos y sea ignorante, no es porque usted no tenga dinero.
a todos, en todos los niveles, hablando económicamente, culturalmente, socialmente, les pega. Y mucho más si usted no tiene una madurez y estudio espiritual. La Biblia no es un libro cualquiera. La Tanakh fue hecha y dividida por libros para que usted la desmenuce y la haga parte de su vida. Por eso dice el Señor, llegarán tiempos en que ni un libro existirá, pero tú tienes que comerte esas palabras, masticarlas, digerirlas, guardarlas aquí en el vientre y grabarlas en tu corazón y en tu mente. En otras palabras, tú tienes que caminar con ella todos los días. Todos los días. ¿Para qué? Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Salmo 91. Ojo. Bien. Entonces, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez o el peligro y la espada, nosotros la pasamos por esta nación. Y usted tiene que aprender a vencer esta nación, o mejor dicho, escuche, esta nación peleó Dios por ti. Porque tú estabas metida en la cueva, lloriqueando y lloriqueando, hablo de mí. Y yo sé que en algún momento también te pasó a ti. Ahora estoy mirando a dos porque estoy pasando en vivo en 2 redes y en 3 redes. Pero estoy mirando, si no te veo a ti, los que están en YouTube, si no te veo a ti, los que están en Facebook, es porque estoy así. Entonces, ahora, después de que Dios te las entrega así, en una bandejita, viene Dios y te entrega aquí, en una bandejita. Aquí están los heteos, los vencí. Vencidos están, dice la palabra. Están vencidos, toma, aquí están. Pero tú tienes que conquistarlos. Pero tú tienes que terminar de conquistar para que sea dado a ti la tierra. Para que esta tierra sea conquistada. Para que tú conquistes a donde te mandó Dios. Tú no te preocupes que Él te la va a dar. Él te va a dar tu posición. ¿Qué nos dice el 36? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. (37) Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Por medio de nuestro Señor Yeshua, Maestro, que nos vino y nos enseñó cómo nosotros tenemos que, ya una vez que Dios los venció, nosotros terminar de conquistarlo. Punta de Cabanot está escrito todo el nuevo pacto. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escuche, el poder de la palabra que usted tiene que comerse hoy viendo este video. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, escuche, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendió? ¿Entendió, mi amor? Tiene usted todo lo que necesita para que usted pueda vencer a esta y reclamarle a esta nación su territorio. Yo lo hice. Si no lo hubiera hecho, no estuviera haciendo el video aquí para ti. Me los entregó así y aquí estoy. ¿Cómo? Porque aunque vinieran ángeles, estamos hablando de los ángeles caídos, principados. ¿Quiénes son los principados? Príncipes de la oscuridad. Ni potestades. ¿Cuáles son las potestades? Los guerreros de el D-I-B-L-O. B-I-A-L. B-L-O. ¿Verdad? Y ni lo porvenir, o sea, después de que bendijo la Ruach HaKadosh, cayó sobre ti la Ruach HaKadosh, te bautizó con el Espíritu Santo, porque ya no nos bautizamos con agua, porque ya murió Juan el Bautista, que era el que bautizaba con agua. Ahora los que somos pertenecientes al pueblo de Israel, a ese plan de Dios, que éramos todas las 12 tribus, somos bautizados por la Ruach HaKadosh, por el Espíritu Divino. No nos va a vencer ni lo que viene. Pero si usted es débil en su fe, pero si usted no tiene los estatutos, las ordenanzas, las cosas que están bien marcadas en su vida de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es maldito, el hombre que hace o el que no cumple la ley y come lo que le da la gana y hace lo que le da la gana sin la ley de Moisés, esta es la maldición. ¿Dónde? Deuteronomio. ¿Dónde? Levítico. No vas a poder ser feliz, porque vas a flaquear. Y cuando venga esta nación y te dice a ti, te quita el agua, ¿verdad? Para ver si le dices, ay, sí, yo quiero agua, ¿cómo me ayuda? Bueno, pues tienes que trabajar para mí. Y usted dice, bueno, porque quiere agua. No. Ay, no te doy luz. Entonces no vas a tener luz. Si no trabajas para mí, no tienes luz, no tienes agua, te quitan la luz, te quitan el agua. Pero ¿quiénes? Los de la nación. Hitita, muchísimos, eran muchos. Era una nación. ¿Tú vas a poder con una nación? Dime. No puedes ni siquiera con el que tiene al frente para una pelea. ¿Vas a poder con una nación? Son miles. Más los que les abren puertas. Estamos hablando espiritualmente. Más a los que les abren puertas a aquellos seres humanos que les abren las puertas espiritualmente a tribulaciones, a ángeles, a principados, a potestades. A legiones dentro de tu cuerpo. Al aceptar hacer algo incorrecto y no llevar a cabalidad la ley de Moisés, que no es ley de Moisés. Yo lo digo mucho, ley de Moisés, pero en realidad usted tiene que grabarse que es
la ley que Dios le dio a Moisés, para que la transmitiera al pueblo de Israel, para que tuviera presente que era lo que iba a hacer en su vida cuando cruzara el Jordán. Y si usted es descendiente de esas 12 tribus, y aunque sea gentil y estuvo en el otro lado del Jordán ya, y Dios lo topó y lo convirtió y se pasó a una de las tribus a ser partícipe de alguna de las tribus, yo soy descendiente, gentil descendiente. Pero una vez que te vas a la Ruach HaKadosh y te vas al Espíritu Santo en tu cuerpo, quedaste bautizado y pasaste a ser partícipe o parte del pueblo escogido, de aquel proyecto, de aquel plan de Dios. Entonces Él te enseña esto. Todo lo que tú ves aquí te lo enseña. Para que tú puedas vencer los obstáculos y puedas tener una vida próspera y una vejez tranquila. Bien. Solución. ¿Qué hacemos? Dame la solución. Ok, vamos. ¿Qué hacer para vencer esta nación? 7 cosas. Primera, para esto tienes que tener presente que debes estar segura que Dios está contigo. Porque si tú no estás segura de que Dios está contigo, de nada sirve. Por medio del Espíritu, o sea, olvídate de la carne, olvídate del cuerpo hermoso y de los senos recién hechos de cirugía y los pompis bien hechos y por aquí y por allá. No, no es eso. Olvídate de la carne. Estamos hablando espiritualmente, ser una conexión. O sea, tu espíritu es parte del Espíritu de Dios, no puede ser incorrecto. En ocasiones yo me he puesto a meditar y digo, Padre, es que no existe una persona que tú hayas creado, no puede ser incorrecta porque es parte de ti. Pero desafortunadamente, ni siquiera la primera vez que hizo la creación, estamos hablando de Adán y Eva, pudieron mantener un mandamiento. Uno. Solamente tenían que llevar un mandamiento. Y ese mandamiento era: no comerás de esta fruta de este árbol. 1. Se dice la historia, se dice que Eva pasó cerca de 3 o 4 días, no recuerdo bien la historia, 3 o 4 días, no la historia, sino en la historia. Se dice en la historia que Eva pasó de 3 a 4 días con la manzana, dando vueltas, hasta que la venció la tentación. Y la culebra aquí, cómetela. ¿Y por qué no te la deja comer? Ah, porque no quiere que sepas. Es que tú no tienes que saber lo que la sabiduría, porque sabrá él que cizaña. Cizaña. No, mira, él no te quiere porque él hace esto, otra cosa detrás de ti. Tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Cizaña. Y cuando tú estás con coraje en tu casa y hablas del fulano y dices esto, que en tu casa no estás chismeando al resto, tú estás hablando en tu casa. Y tu voz es grabada y se la lleva el adversario al otro para que el otro te pone en contra de ti. Cizaña, la culebra. Escorpión, ¿quién? El que le lleva la cinta para que tú escuches y se ponga en contra tuya. Escorpión. ¿Por qué? ¡Sa! Te pega por detrás. Esas son los principados, los ángeles, las potestades
lo presentes o lo porvenir. Esos son las legiones, esos son los ángeles caídos. En esta palabra que dice aquí, ángeles, se encierra todos los ángeles caídos, los que fueron echados del cielo o del reino de Dios. ¿Cómo estudiar todo esto? No te vas a poder solamente apoyar con la Biblia. Tienes que entrar a Wikipedia, a Google. Cada que usted entra bíblicamente a leer en su libro, siempre va a encontrar un puntito en donde... Vamos a ver si te enseño. No sé si tú lo vas a ver aquí. Ok, sí lo ves. ¿Ves esto que está aquí en esta lectura? En tu libro físico, tú vas a encontrar esa lectura en donde tú tienes que buscarla. Quiere decir que lo que tú estás estudiando aquí es lo mismo. Pero en esas lecturas que tú avanzas vas a encontrar, a entender más amplio, te lo está desmenuzando lo que quiere decir la frase que está aquí. Ejemplo. Ejemplo. Ese puntito quiere decir Romanos. Está al revés, déjame ver. Romanos 9:7 y está también en Hebreos 11:18. ¿Verdad? Entonces, si tú te vas a Romanos, ¿qué frase? ¿Qué dice? Entonces dijo Dios a Abraham, es un ejemplo, esto no está dentro del estudio, no sé por qué está aquí, pero vamos a hacerlo. Confío en que Dios va a dar una buena enseñanza. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye tu voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Dónde encontramos esto? Hechos 11:18. Dice que busquemos 8:18. ¿Por qué nos manda a Hechos 8:18? Vamos a ver Hechos 8:18. Ténganme paciencia que eso no lo tenía preparado, pero cuando Dios nos desvía, alguna enseñanza buena está. Y buenísima. Generalmente así he aprendido muchas. Hechos 8:18. Dice, cuando vino Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El dinero no es todo en la vida. ¿Ves? ¿Cómo te pone ahí? No importa si tú tienes dinero. No importa si tú eres millonario. No importa. Igual estás sufriendo. Puedes tener la mansión más grande del mundo. Puedes ser muy famoso. Igual tu vida no es nada feliz. No es el dinero ni el ser pobre. Bien. Por ejemplo, volvemos a repetir la primera manera como tú puedes la solución. Debes estar segura o seguro que Dios está contigo por medio del Espíritu. Por ejemplo, no temer a la soledad. Aquí les voy a dar una recomendación muy poderosa. Porque Él está todo el tiempo con nosotros. Bien. ¿Tú crees que estás solo? No es lo mismo. Un gran amigo me dijo una vez, Gonzalo Goza, no lo volví a ver mucho tiempo. No es lo mismo estar solo que estar en soledad. No es lo mismo.
Y tú no estás solo. Yo pensé que cuando no había nada de esto la muerte había llegado a mi vida y que ya no había la vida, perdón, estoy hablando mal, que había venido la tribulación y que lo que esperaba era la muerte, la angustia, había persecución, había hambre, había desnudez, había peligro y peligro de espada. Grité todo lo que quise a todo el mundo, amistades, vecinos, hermanos, parientes, madres, tíos, tías, conocidos, familia política, hijos. Nadie puede librarte. Nadie te saca de la soledad, de la angustia, del peligro, de la tribulación, de la persecución, del hambre, de la desnudez. Solamente tu Creador, Dios. Y para tener esa conexión tienes que afinar el oír, afinar el ver, afinar el hablar, afinar el entender, afinar el palpar. Tienes que tener los sentidos muy despiertos. Entonces, Él se presenta y te saca. Tú no estás solo. Llama, aclama y yo responderé. Y otra cosa es Salmo número 1. Aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y camina con mi palabra de día y de noche. Nunca te va a dejar. Vamos a decirlo bien porque te lo estoy diciendo palabraseado y a mí no me gusta la palabra de Dios decirla así, así como cualquier cosa, porque no es bueno. Entonces, Salmo número 1. Y es corto. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, como dijo, en la ley estoy leyendo Reina Valera, en la ley de Jehová está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, todo prosperará. La negra no tiene suerte. La negra no tiene aquí el sello de David. Shirley no está como está y tiene todo su vida con sonrisa. No, es bendecida. Pero para llegar a esto, no te imaginas lo que pasó. No te imaginas lo que pasé. No te imaginas cómo Dios me encontró. Me volvió a sacar. Y no es una, son una y otra y otra y otra vez. Porque después de estos videos, cuando escuche a alguien que tenga el espíritu del sanguinario, del hijo del sanguinario, va a hacer lo imposible por volver a oprimir, por volver a quitar, por volver a destruir, por volver a quitarte de escarnecedor y quitarte todo, y te ponen en tribulación y en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, a espada. Entonces,
tienes que estar preparada, porque tienes que contrarrestar. Y si yo estoy completamente segura de que estoy bajo las alas del Altísimo, nada destruye al Hijo de Dios. No entra esta nación más poderosa que yo a mí. No entra. Porque ya Dios la venció y yo ya la conquisté. Pero no tengo que cantar victoria. Esto es una conquista de todos los días. Una conquista de todos los días. Todos los días tienes la misma pelea. Todos los días. Es una lucha constante que tienes que dar duro y estar en una relación con tu espíritu y Dios constantemente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo soy la verdad y la vida. La palabra que está aquí, escrita en tu Biblia. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con los ojos miraré y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En otras palabras, usted tiene que estudiar. Usted tiene que meterse estas palabras en su corazón, grabarlas y mantenerlas todo el tiempo aquí. Ponerse la armadura de Dios y ir a conquistar lo que Dios ya peleó por ti. Dios ganó la guerra con ellos, te los entregó y usted tiene que ir a conquistar y a pedirles que, venga, recibir lo que está conquistado. Ya. 2. No debe temer el fracaso porque Él me guía. No debe temer al fracaso porque no lo vas a tener. Él te guía. Vas a la certera. 3. No temo al que dirán, porque sé quién soy. A mí no me importa si dice lo que digan, yo sé quién soy. En mi corazón tengo lo que Dios puso grabado. Y ningún humano puede borrarlo. Cuarto, no temo a lo desconocido, porque conozco al Dios que me conoce. Todo me conoce. ¿Por qué no tengo miedo? Porque aunque yo aquí ponga carita de yo no fui, aunque yo aquí esté yo tratando de ayudarnos entre tú y yo a estudiar y para ponernos una fortaleza y poder seguir caminando en este mundo lleno de impiedad, de hombres de corazón duro. Y si mi corazón no fuese lo que yo presento, entonces debo de tener miedo. Porque si no caigo hoy, caigo mañana. Pero si no es así, no, porque estoy firme.
No temo a lo desconocido porque conozco al Dios que conoce todo. Yo no tenía miedo venir acá, al contrario, venía y mi familia tenía una convicción que yo venía aquí a conquistar. Porque soy una guerrera. Pero eso no quiere decir que en las guerras todas gane. Y eso no quiere decir que sea fuerte de guerra todo el tiempo. No temo a la enfermedad. Quinta, no temo a la enfermedad porque Él lo aporta de mí, Él la aparta de mí y la sana si no saliera. Todas estas cosas que yo te estoy diciendo tienen un capítulo bíblico, pero quiero hacerlo corto. Estoy a 1 hora 20 minutos y yo tengo que terminar esto en 1 hora y 50 minutos. No te quiero aburrir tan largos, pero es que la verdad se hacen tan largos sin que yo lo quiera. Démosles el tiempo que Dios lo disponga y que sea lo que Él diga, su voluntad. No temo a la enfermedad porque Él la aparta de mí. Y si no la apartara, Él la sanará. Sexta, no temo a la vejez porque en Él el justo renacerá, reverserá como la paloma. No temo la vejez. Todos aquellos varones de Dios que hicieron lo correcto y que fueron varones de Dios, que no estoy diciendo que yo soy así porque me falta mucho para ello, pero ellos, todos ellos, tuvieron vejez de muchos años y vieron sus generaciones crecer. Igual podemos hacer nosotros. Y si no es así, se hace la voluntad del Padre en todo momento. Pero por lo menos tú, todo lo que está en tus manos, prosperará mientras estás en esta tierra. Y vas de conquista en conquista porque la vida es una lucha constante. 7. No temo a la muerte porque Cristo la venció. No lo temo. La gente que le teme a la muerte es porque sabe que va camino a ser juzgada. Reconociendo cada uno de mis pecados soy perdonado. Pero si tú vas a ser juzgado y siempre dijiste que no lo cometías y lo hacías y la gente no te vio, pero el Señor sí te ve, ahí estás, con miedo. El enemigo, el maligno, no quiere tener, él nos quiere tener en temor. El enemigo, el maligno, las potestades, los principados, la maldad, nos quiere tener en temor. ¿Y quiénes les corresponde esta área? ¿Quiénes? A los heteos. Pero es más peligroso cuando estos hijos del terror, heteo es = hijos del terror, cuando ellos están entre ustedes, está entre nosotros, ahí es peor. ¿Por qué esta nación nos quiere tener en terror? ¿Por qué? Te las dije todas, ¿verdad? Espérate. 39. Sí. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada.
Nada de lo que sea nos puede separar de Él. Por eso, nosotros vemos en Juan 4:17 que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. No existe el miedo. Ay, perdón. No existe el miedo, no tienes que tener temor. La soledad nos trae el miedo, conjunta con la soledad, nos trae la depresión. Y ese es un demonio. Nosotros tenemos que estudiar mucho. Tenemos que estudiar todo lo que encierra los poderes de nuestro Señor Yeshua que nos dejó en lo largo del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estamos recogidos por bendición de Él. Entonces, trata de que esta nación no entre en tu cuerpo, porque en el cuerpo los tenemos a las 7 naciones. Es por ello que yo te recomiendo el ayuno y la oración, porque solamente con ayuno y con petición a Dios podemos vencerlos dentro de nosotros mismos. ¿Quién no tiene miedo? ¿Tú no tienes miedo? A mí sí me ha dado miedo, pero tienes que vencerlo. Hay muchas cosas que provocan el terror, pero siempre está ahí Dios para ayudarnos. Siempre está ahí para ponernos. Habrá tiempo para contarte anécdotas personales, terroríficas que puedo haber pasado. Muchas anécdotas muy malas. El eteo es hoy es una denominación prácticamente desechada para hitita, que normalmente nadie usa en medio científico o histórico. Lo que pasa es que los hititas en general fueron los grandes olvidados de la historia, hasta que en el siglo XIX fueron sacados a la luz poco a poco por la progresiva investigación y acuñado en el ámbito de las ediciones bíblicas protestantes del Renacimiento. El término generalmente hoy aceptado de hitita, ver hitita, y que hoy emplea todo el mundo, aunque a inicios del siglo XIX en el ámbito francés aún se prefería eteo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la explicación bíblica hay otros libros que nosotros debemos tener para ayudarnos a poder estudiarlos y poder conocerlos y poder ayudarnos a entender. Déjame checar, sí, creo que me lo llevé ayer porque estaba viendo cómo comprar estos libros, que lo tomo yo como
una limosna a Dios cada inversión que yo hago para mis estudios. Porque tú no creas que yo solo leo la Biblia. A mí me toca en gran manera estudiar muchos libros. Bueno, tengo unos que son virtuales que te los voy a mostrar. Deberías de tenerlos porque ahí te van a ayudar para orar. Tú ves aquí, todos estos son libros. Todos estos son libros. Tengo la Biblia hebrea de estudio. Todo lo que tú ves aquí. Y son libros virtuales. Sí, hay unos que cuestan, pero hay muchos que son gratis. Hay muchos que son virtuales, pero hay muchos que son gratis. Hay muchas maneras en las que tú puedes estudiar. Yo estudio... Espérate. Yo estudio... No sé si lo logras ver. Pero aquí tenemos la tefilot. Tenemos las letras. Porque las letras tienen una base importante. Yo quiero que tú aprendas todo esto. El significado de las letras, el tanaje, el tanaje hebreo explicado y todo, donde el rezo, los rezos, todos estos son libros. Esta es investigación, es libro de investigación, el libro de Melquisedec, el de Enoc, porque tienes que estudiar. Y lo que está puesto en la Biblia es un resumen de toda una vida de varones de Dios. Y lastimosamente, no me gustaría decirlo, pero es un resumen hecho por los escribas, escogidos. Entonces, también eran humanos. Entonces tenemos que ver, completar la historia para poder nosotros llegar a tener una enseñanza mucho mejor. Lo voy a dejar ahora. La próxima clase será con la otra nación. Te la voy a dejar hecha porque voy a hacer las 8 ahora. Mañana es Shabbat y yo necesito pasar mi Shabbat con otro tipo de estudio. Mañana tenemos la clase de la otra nación más poderosa que nosotros, la segunda. Y la tienes ahí para verla, que son los Gergeseos. Gergeseo Higashi. Cuando tú veas el título, mantén tus estudios, tus cosas para ir estudiando juntas, para que tú puedas darme mensajitos y decir tus opiniones, ¿ok? Cualquier cosa, me escribes, me dices tus comentarios, no importa si son buenos o malos, porque de todos aprendemos y tú me haces estudiar con tus comentarios. Las quiero mucho, Dios me las bendiga y ojalá que el esfuerzo que yo estoy haciendo, porque no es lo mío esto, estoy haciendo un esfuerzo, pero empecé a trabajar para el Padre y lo tengo que hacer.